Pero qué interesante saber que se ha cumplido al pie de la letra, que Dios tiene el control de todo y hasta donde vamos se ha cumplido exactamente como lo ha dicho Dios. O sea, ¿cómo no va uno a creer lo que sigue ahí? Si se ha cumplido digamos, hasta Daniel 11:40 o a 42 que tú dices, pues, y se ha cumplido, ¿cómo no vamos a seguir escuchando o entendiendo que la otra parte también se cumplirá, ¿no? Sí, correcto. Así es. Eso tiene que ser muy, muy importante como para nosotros. Segunda parte, dijimos que Daniel 10 le íbamos a dedicar 2, ¿cierto? Entonces, segunda parte íbamos a dedicar esta media hora que nos queda para entender la segunda parte de Daniel 10, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedamos? Quedamos en que Daniel hizo un ayuno, una oración, hizo aflicción, ¿cierto? Para entender. Entonces, porque quería que Gabriel explicara mejor Daniel 8 porque no había quedado inconcluso. Ahora, en ese momento también, en el momento en que vivía Daniel también había problemas, que es lo que leíamos en la lección pasada, había problemas del pueblo de Israel porque resulta que comenzaron a darse varios edictos, ¿no? Dijimos que edictos para reconstrucción de Jerusalén. Por ejemplo, Ciro dio un edicto para reconstruir el templo, ¿sí? Después, Darío dio un edicto para reconstruir los muros, pero era el edicto que funcionaba era el de Artajerjes, que era reconstruir completamente a Jerusalén, ¿sí? Pero en ese momento, cuando Nehemías, cuando Esdras comenzaron el trabajo, que son contemporáneos de Daniel, hubo problemas, y es lo que hemos dicho aquí varias veces. Esos problemas tenían que ver con los samaritanos. Los samaritanos no los estaban dejando edificar, ¿sí? Tuvieron problemas con los samaritanos, no los dejaban edificar. Entonces, si nosotros vamos aquí a la siguiente parte, dice Daniel 10, versículo, por ejemplo, 14 otra vez. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteriores días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. O sea, otra vez Daniel estaba, porque estaba en visión. Pero aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. ¿Quién es ese hijo? ¿Quién es ese? Cristo. Jesús, ¿cierto? Jesús como el arcángel. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor. Entonces dice, entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí. O sea, ese es Gabriel. Por un lado llegó uno a tocarlo, y otro llegó a hablarle, ¿sí? O habló con él. Entonces, el que lo tocó fue Jesús, y con el que estaba hablando era Gabriel. Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores, y no me queda fuerza, dijo. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? ¿Sí? ¿Cómo podrá hablar contigo, con Dios? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. ¿Sí? Jesús. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate mientras él me hablaba, recobré la fuerza y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayudará contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Interesante, vamos a analizar esos últimos textos, ¿cierto? Le dijo, versículo 20 es lo que vamos a analizar. A ver si les puedo subir un momento. Creo que era así, ¿cierto? Sí. Versículo 20 dice, él me dijo, ¿y sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con el príncipe de Persia, vendrá el príncipe de Grecia. Y si volvemos un poquito por aquí, déjame ver dónde.
Mm, se me perdió. 21 días, por aquí donde dice 21 días. Aquí, versículo 13, ¿sí? Mas el príncipe del reino de Persia se opuso durante mí. Cuando iba otra vez a explicarle, dice, mas el príncipe de Persia se opuso durante mí 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los príncipes principales, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces, esto tiene que ver con el versículo 20 que me dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia. Es decir, ya estaba peleando contra el príncipe de Persia. Analicemos entonces más el A mí, príncipe del reino de Persia, ¿sí? ahí, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando y se refiere a mí? Daniel está hablando. Daniel. Ah, no, es Miguel. Sí, ponle cuidado. Volvamos a leer, digamos, el contexto aquí, ¿sí? Entonces me dijo, ¿sí? Y esto es No, porque después. si Ajá. Miguel ayudarme, ¿cómo va a estar hablando Miguel? Sí, sí, no. Por eso, un momento. Mire, versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas. ¿Quién le dijo? Miguel. Gabriel. En el versículo 11 Gabriel. está hablando aquí Gabriel, ¿sí? Viene hablando Gabriel. Entonces le dijo, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entenderte y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídos tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido, ¿sí? Gabriel vino. Ahora, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Y aquí sabemos que era Gabriel por lo siguiente, dice, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes. ¿Quién es Miguel? Ya vamos a ver eso. Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. La pregunta es, aquí tenemos que hacernos dos preguntas interesantes, ¿sí? Había una confrontación porque básicamente los samaritanos no estaban dejando construir, ¿sí? Y el edicto tenía que darse porque ya en el capítulo 9 de Daniel se dijo que iba a haber un edicto, ¿sí? Ese edicto era importante, el edicto tenía que darse, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía que ver con tiempo. Entonces tenía que darse. Entonces, ¿qué hizo Gabriel? Pues fue a luchar para que el edicto se diera. Hizo todo lo necesario para que el edicto se diera. Y es lo que está diciendo aquí. Pero había un conflicto que era un conflicto que no se ve. Pero para entender ese conflicto necesitamos entender quién es, primero que todo, el príncipe del reino de Persia y quién es Miguel, uno de los principales príncipes, porque el conflicto está entre los dos. Dice, primero que Gabriel estaba peleando, ¿cierto? Directamente, o se le opuso el príncipe de Persia a Gabriel durante 21 días, pero Miguel se levantó y vino para ayudarme, y aquí, y quedé allí con los reyes de Persia, ¿sí? Entonces, es diferente también la palabra el príncipe del reino de Persia que los reyes de Persia, ¿sí? Eso es diferente. Entonces, hay tres palabras aquí. El príncipe del reino de Persia, Miguel, el principal de los príncipes, y los reyes de Persia, ¿sí? Son tres palabras diferentes. Entendamos primero quién es Miguel. Si entendemos Miguel, pues vamos a comprender quién es el reino de Persia. Entonces vamos a comprender quién es Miguel. Miguel es Jesús. Es Jesús, pero vamos a comprenderlo como en detalle con la Biblia. Ahora dice, hay algo interesante. La gente en la antigüedad creía que cada nación tenía su propio ángel guardián, no sé si sabían, que velaba por los intereses de la nación. Siendo este el caso que estamos hablando, el príncipe del reino de Persia sería el guardián de Persia, ¿sí? Y Miguel sería el ángel guardián de Israel. ¿Listo? Ahora, ¿quién es Miguel? ¿Sabían que el nombre Miguel aparece tan solo 5 veces en la Biblia? O sea, Miguel como palabra aparece solamente 5 veces en la Biblia. Y siempre que aparece en la Biblia aparece en un contexto con conflicto con Satanás, ¿sí? El nombre, el nombre Miguel es un desafío o en sí como tal desafía a Satanás. Porque la palabra Miguel quiere decir Mijael, viene de Mijael,
¿Qué quiere decir? ¿Quién es como Dios? Es una pregunta. ¿Quién es como Dios? El que es como Dios, más bien, ¿sí? Pero es una pregunta. ¿Quién es como Dios? O sea, eso es lo que significa Miguel. Si ustedes, por ejemplo, y quiero que me ayuden buscando, no lo voy a buscar yo aquí, es que me ayuden buscando Judas 1, versículo 9, para hablar de esas 5 veces que en la Biblia aparece el nombre Miguel. ¿Sí están buscando? ¿Aló, aló? ¿Quién buscó? Dice Judas 1:9. En cambio, ni aun el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Entonces, la escena que estamos viendo es una escena ¿qué está pasando? Adri, por ejemplo. Estaban contendiendo por el cuerpo de ¿Cuál de Moisés. las dos? La escena que estamos viendo, ¿a qué ser? Ah, bueno, es que cuando digo Mona, cuando digo Adri. Ah, Sí. bueno. La escena de que Jesús era, bueno, Satanás estaba reclamando el cuerpo de Moisés porque decía que él había pecado, entonces que a él le pertenecía esa alma y que no podía ser salvo. Entonces los ángeles estaban peleando contra Satanás y ahí, si no estoy mal, no sé dónde es que dice, que Jesús mismo bajó a pelear con Satanás porque pues ya lo había vencido y Moisés había sido perdonado porque Satanás lo reclamaba porque él había tenido ira. Sí. Entonces Jesús mismo vino a decirle, no, yo morí por él y pues, o sea, él es mi hijo y yo lo perdoné. Exacto. Por eso dice el No, texto. pues yo Claro, no veo como así toda la escena que dice Adriana en ese momento, ¿sí? Dice que, vuelvo y leo, aquí, sí. vuelvo y leo. Pero cuando el arcángel Miguel Espera. contendía con Espera. el diablo, Dice, en cambio, ni aún el ángel Miguel, ni aún el arcángel Miguel, perdón, cuando contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar juicio de maldición contra él, sino que solo dijo, el Señor te reprenda. En ningún momento está diciendo que él murió por él, y dice, el Señor te reprenda. Si yo digo, bueno, si aquí me explicara bien que es Dios, que es, digamos, el Hijo de Dios, pero que es Dios, pues él lo reprendería, pero dice, el Señor te reprenda. ¿Por qué dice, el Señor te reprenda como si él Sí. no tuviera la autoridad? Primero, digamos que utilizamos como una versión que sea, digamos, más adecuada, que no nos ofrezca tanto problema como la versión que está leyendo. ¿De qué versión está leyendo, Diego? De la Todo Biblia. eso depende de la traducción. Un momento. ¿Qué versión está buscando Diego? ¿En qué versión? 2000. Ah, bueno. Esa versión, digamos que de hecho es triste porque es una versión apoyada también por la iglesia adventista a veces. Pero la versión que incluso estaba leyendo por allá, creo que era su abuelita, es una versión más amigable, ¿sí? Es una versión además que me imagino que es una del 60, ¿sí? ¿Cuál es esta? Esa. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, Entonces hasta ahí, hasta ahí. El arcángel Miguel contendiendo ¿con quién? con el diablo. Con Satanás, exacto. que le dice que el Señor te reprenda. Espérate, abuelita, que él va a explicar. Sí. No, está bien. Es decir, lo primero que pasaba ahí es que el arcángel Miguel estaba contendiendo con el diablo. Es lo primero que me está diciendo. Cuando contendía el arcángel Miguel con el diablo, ¿qué estaban haciendo los dos? Siguiente verso.
disputando con él por el cuerpo de Moisés. Listo. ¿Por qué se lo estaban disputando? ¿Por qué estaba disputando el arcángel Miguel el cuerpo de Moisés? A ver, Porque él decía que era pecador y él se lo quería llevar al cielo. Pero porque, Pero ¿dónde dice? aunque no lo diga, Satanás dice, la misma Biblia dice allí, Satanás es el acusador de los hermanos, ¿sí? Es el que acusa a los hermanos y el que está día y noche acusando a los hermanos. ¿Qué está acusando? Diego pecó, Diego hizo esta cosa, ¿sí? Eso es lo que está pasando. Ajá. Se me va a apagar el teléfono. Ah, miércoles. Ok. No tienes. Pero bueno, básicamente lo que está pasando ahí es que, digamos que se disputan el cuerpo de Moisés, básicamente porque Satanás lo está reclamando y porque Miguel también lo está reclamando. Eso es lo que podemos al menos saber del texto. Ahora, si nosotros hacemos que la Biblia nos siga hablando, pues entonces vamos a lo que es, ¿qué hace Satanás? Satanás acusa, ¿sí? ¿Y qué pasaba con Moisés? ¿Cuál era el contexto de Moisés antes de morir? Pues Moisés había pecado. De hecho, por eso no pudo ver la Canaán, tierra. la vio, más bien, la vio, pero no pudo entrar a la Canaán por su pecado. Entonces, claro, Satanás se aprovecha de eso y dice, este cuerpo es mío, ¿sí? Está disputando el cuerpo, le está diciendo, este cuerpo me lo merezco yo. ¿Por qué? Pues porque él es pecador. Eso es lo que está pasando ahí. Este cuerpo es mío. Entonces vengo Y la paga a del pecado es recogerlo, muerte. digámoslo así. ¿Listo? Ahora, la segunda parte dice, siga leyendo. Si no se le apagó el celular. ¿Se le apagó? David, Como que sí. Bueno, sigamos leyendo. Dice, pero no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Es decir, el mismo diablo que contendía no pudo proferir juicio contra él. ¿Por qué? Porque él le dijo, el Señor te reprenda. Interesante que el mismo arcángel Miguel diga, Dios te reprenda o el Señor te reprenda. Pues aquí simplemente estamos hablando de las tres personas de la Trinidad, ¿no? El mismo Padre te reprenda. Es decir, es como es algo chistoso, pero a la final es la verdad. Miguel está diciendo, el Señor te reprenda. Y gracias a eso de te reprenda, es que el cuerpo puede ser Dios. del arcángel de Miguel. Dios. Pero Cami, Ujú. Pero ¿por qué lo reprendemos? ¿Sí? ahí en el caso Sí, es que, raro. pues yo lo entiendo que dice, Jesús le dice que el mismo Dios te reprenda porque Jesús participa es como abogado de nosotros, ¿no? Y Dios es o sea, Dios Padre es el que da la sentencia. El juez. Sí, de hecho es al revés. ¿Sí? El abogado, sí, el abogado es Jesús, Es Jesús, sí. el Señor es el juez. Sí, está bien. Pero aquí lo que viene es Jesús a reclamar el cuerpo. ¿Por qué puede reclamar el cuerpo Moisés Jesús? Por los Porque méritos es, de él. Sí, claro. Ahí está. ¿Por qué oramos nosotros? Por los méritos de él, claro. ¿Y cómo nos escucha el Señor? Por los méritos. Bueno, ¿Sí? claro. Una pregunta ahí, ¿no es porque No, también él reconoce que falló? O sea, pues dice, ven, yo fallé y reconozco que usted es mi Dios, pero él también reconoce su parte, ¿no? ¿Quién? Pues Moisés. Pues Moisés ya estaba muerto. O sea que ahí no... Pero, Moisés- pero tuvo que haberlo hecho, si no lo hubiera hecho, pues Pero ¿qué fue lo que hizo específicamente, digamos que Moisés, para que el arcángel también contendiera? pues aceptó los méritos de Cristo. Regálame un momentico que le voy a enviar. Satanás es el acusador y siempre nos está diciendo, mire, este cuerpo es mío porque pecó. Pero Dios dice, no, él me aceptó y aceptó lo que yo hice, los méritos que él aceptó que yo morí por él, me siguió, entonces es mío. Por Claro. eso simplemente. Entonces, básicamente, lo que tuvo que hacer Moisés es lo mismo que tendríamos que hacer nosotros hoy en día, es aceptar a Jesús, ¿sí? Entonces, Moisés no fue salvo porque no haya cometido pecados, porque cometió, y lo vimos. Sí, todos Pudo cometemos. ver a Dios. Todos
dudó de Dios. Pero básicamente fue salvo porque a pesar de que dudó de Dios, él lo volvió a aceptar y él volvió a permitir que él entrara en su vida, ¿sí? Entonces, por los méritos de Cristo, es que aquí responde, ¿sí? De hecho, la pregunta sería, ¿quién ganó? Jesús. Miguel. Leamos Mateo, pues ahí dice que Moisés, ahí dice que el arcángel Miguel, pero si ustedes leen, por ejemplo, Mateo 17:3, alguien que lea Mateo 17:3. No lo tengo, pero lo busco. Mateo 17:3. Ya. Ay, se me perdió ahora. Y de pronto aparecieron Moisés y Elías se conversaban con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, qué bueno es estar aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Excelente, ¿cierto? Aquí sabemos quién ganó. Pues sí, ya, Miguel. Claro, ¿a quién se le aparecieron Moisés, Elías? ¿A quién se le aparecieron? A Pedro. A Moisés y a Elías se aparecieron a Pedro. No. Según el contexto. Aquí y aquí se les apareció Moisés y Elías hablando con él. Ante Pedro, Santiago y Juan, ¿no? Lean el contexto. Es decir, ¿qué dice el versículo 1 y 2, por ejemplo? 6 días después, Jesús llevó consigo a un monte alto a Pedro, Santiago y a Juan, hermano de Santiago. Y allá se transfiguró ante ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su vestido se volvió blanco como la luz. Y de pronto aparecieron Moisés, Elías, que conversaban con él. Ah, entonces, ¿con quién? A Pedro, a Jacob y a Juan. Ay, no, otra vez. ¿Con quién se transfiguró? Exacto. Jesús, Se estaban con transfiguró Jesús. Jesús. Jesús se transfiguró y a Jesús se le aparecieron. ¿Por qué se le aparecieron Moisés y Elías a Jesús? Porque ya estaban allá. Primero porque ya estaban allá, ¿sí? Ascendieron al cielo directamente. Si Moisés hubiera estado muerto hasta el día de hoy, pues no se le aparece. Pero precisamente a él se lo llevó Jesús, lo reclamó. Es uno de los únicos casos, ¿no? Es decir, no es que todas las personas se vayan al cielo. Moisés es un caso específico. De hecho, Moisés representa la ley. Elías representa a los profetas, ¿recuerdan? La ley y los profetas. Entonces, Moisés y Elías vinieron a aparecérsele a Jesús para animarlo, porque estaba en un momento difícil de la humanidad, tenía que entregarse. Entonces, aparecieron, él se transfiguró y aparecieron para animarlo. Pero aquí vemos que apareció Moisés en señal de los que murieron precisamente y Dios los va a resucitar. Y Elías, los que no tocaron la muerte y se fueron directamente al cielo, ¿sí? Esos son como los dos, digamos, los dos tipos o los dos símbolos de los salvos en el futuro. Entonces, unos que van a morir, como Moisés, y otros que van a ir directo al cielo, como Elías, ¿sí? Por eso se le apareció Moisés y Elías. Entonces, Moisés está en el cielo como resultado de lo que hizo en Judas 9, el arcángel Miguel. Entonces, ¿quién tiene poder para resucitar? Primera de Tesalonicenses 4:16. Y quien más que no haya leído puede leer. Yo. Que no haya 4:16. Sí, dale. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ah, interesante. El Señor mismo, que tiene el poder de resucitar, con voz de arcángel. ¿Quién es el arcángel que resucitó a Moisés? El arcángel Miguel. Por eso es que tiene voz de arcángel, porque es Jesús.
y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después, otro, Juan 5, 26 al 29. ¿Quién lo está buscando? ¿De 23 al 29? Juan 5, 26 al 29. Ah, 26. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo al tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Interesantísimo, ¿no? Lo que está diciendo ahí es que vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y la voz de Dios, ¿cómo es? La voz del que habla ahí, ¿cómo es? Como voz de arcángel. ¿Y el arcángel quién es? Jesús. Y está hablando aquí también de Jesús. O sea que Jesús va a ser el que va a resucitar a las personas de los sepulcros con su voz de arcángel, ¿cierto? Y por eso dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Interesante. Entonces, Judas 1.9 me dice que Miguel contendía, el arcángel Miguel. Entonces aquí decimos que el arcángel Miguel básicamente es Jesús. ¿Por qué es Jesús? Porque aquí lo dice Tesalonicenses 4.16 y Juan 5.26 al 29. Otro texto, Apocalipsis 12, del 7 al 9. Otra vez dijimos que este es el otro texto que se encuentra. Entonces dijimos, el primer texto es Judas 1.9. Segundo texto es Apocalipsis 12, del 7 al 9. Vivi, o el que lo estuviera buscando. 12 del 7 al 9 dice, hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Otra vez, entonces decimos que siempre que escuchamos el nombre de Miguel está en disputa con Satanás. Y sí, aquí lo vemos. Dice, Miguel y sus ángeles estaban luchando contra el dragón, luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Ni se halló más lugar para ellos en el cielo, ¿cierto? Mire lo que dice alguien que lea también Mateo 24:31. Y otro que vaya buscando Mateo 24:41. Bueno, okay. Mateo 24:31. Uh-huh. Y enviará a sus ángeles como gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Enviará a sus ángeles como con gran voz de trompeta, así como el arcángel Miguel. Y el 24:41. Bueno, lo leo yo. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Entonces hay una sentencia. Los otros textos siguen, digamos que tienen que ver con Miguel. Uno es Daniel 10:13, que dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel. Entonces, ¿quién es Miguel? Jesús. Jesús, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Daniel 10:21 es el otro texto. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y la última referencia que tenemos de los 5 versículos es Daniel 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza eterna. Perdón, creo que ese no era. No sé por qué lo puse acá. Pero no, ese no era, perdón. ¿Listo? Otras menciones que no dicen el nombre. Voy a mencionarla rápido para pasar esto. Otras menciones que no dicen el nombre, pero sabemos que es Miguel. Por ejemplo, Jacob.
en el momento en que luchó contra el ángel, ¿sí? Dice que Jacob luchó contra un ángel, pero después de que terminó la lucha, que el ángel le lesionó un muslo, sí, le tocó un muslo. Ah, Y no sí. pudo- ¿Un qué? Un muslo, sí. Un muslo. Cuando le mencionó, le tocó el muslo, no pudo seguir La peleando, cadera. pero al final lo que dijo es que luchó con Dios y venció, ¿sí? Y le puso el lugar al lugar donde estaba peleando con el ángel, le puso Peniel. Eso está en Éxodo 32 para cuando lo quieran leer. Le puso Sí. Peniel. Peniel quiere decir rostro de Dios, porque he visto a Dios cara a cara y sobrevivido para contar pues la historia específicamente. Eso quiere decir que contra quien luchó fue contra un ángel, pero ese ángel era Dios. O sea que estamos hablando que era el ángel Miguel. Lo dice, por ejemplo, Oseas 2, 12 del 3 al 5. Dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó y en Betel le halló y allí habló con nosotros. Entonces ese ángel era Dios. Lo que habíamos dicho esta mañana, Mona, ¿sí te acuerdas? El ángel había tomado la naturaleza de ángel. Pues aquí lo vemos. Sí, Aquí lo vemos. Oseas 12, 3 al 5 me dice que era Jesús. Entonces, Jesús peleó con el ángel. Otro caso, Moisés y la zarza. Moisés y la zarza ardiente. El relato nos dice que el ángel de Jehová se le apareció a Moisés en una zarza y le anunció que había descendido para liberar a su pueblo de la servidumbre de Egipto. ¿Sí? Cuando nosotros leemos el relato, que es Éxodo 3 del 2 al 14, vemos como lo que pasó. Dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado, porque el lugar donde estás es tierra santa. Cuando se le acercó a Dios, al ángel era, el ángel de Jehová. Y dijo, yo soy el Dios de tus padres. El mismo que le dijo a Moisés, yo soy el que soy. ¿Sí? Yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. O sea que el ángel de Jehová en este caso era Jesús. Y dijo, Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y oído su clamor a causa de sus detractores. Y bueno, si ustedes siguen leyendo, se van a dar cuenta que es, al final el versículo 14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. O sea que el que se le presentó, ¿quién fue? Jesús. Jesús. ¿Sí? Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Sí? Jesús dijo, es el mismo yo soy. Jesús dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. O sea que era el ángel de Jehová, el mismo arcángel Miguel, porque era un ángel. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. ¿Cómo? Bastantes referencias, qué bueno. Exacto. Otro, y ya unos últimos para dejarlo ahí. Josué 5 del 3 al 15, también se le apareció a Josué. Dice, versículo 13 del capítulo 5, estando Jesús cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres uno de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Él le respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Se acuerdan que dijo el principal de los príncipes? Ahí está. Entonces Jesús, postrándose sobre su rostro, si hubiera sido un ángel, entonces un ángel simple, entonces básicamente él no se hubiera arrodillado, o más bien, le hubiera reconvenido el ángel. Pero aquí dice, se postró sobre su rostro y adoró. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová, que es el arcángel Miguel, respondió Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. O sea, que otra vez vemos una referencia a Miguel. Daniel 8:11. Ninguna duda. Otra vez, en Daniel 8:11 se explica específicamente que Jesús es el príncipe de los ejércitos de Jehová. ¿Sí? Zacarías 3 del 1 al 15
este pasaje no nos deja dudas de que el ángel de Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Miguel. Otro más, Isaías 14:14. Entonces, tenemos ya varias referencias a quién es Miguel. Ahora, si ese es Miguel, ¿quién es el príncipe de Persia? Satanás. El príncipe de Persia es Satanás. ¿Y quiénes son los reyes de Persia? Pues el rey de Persia. O Los sea, reyes de Persia eran en ese la momento, persona, exacto, era la- Ciro, era Darío, era Artajerjes, esos eran los reyes de Persia, ¿sí? Si nosotros influido volvemos, influido por Satanás, me imagino. pues volvamos a leer el ¡Oh, versículo. my God! Dice ¡Qué el gran versículo, descubrimiento! dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. O sea, Satanás. Pero Satanás se lo opuso a Gabriel. Pero Miguel, o sea Jesús, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces, cuando Miguel fue a ayudarle, fue que pudo vencer de alguna manera un poco no, venció, pero le faltaba todavía tarea, ya vamos a verlo, y quedé allí con los reyes de Persia. Es decir, ¡Qué poder! con Y eso Ciro. que no puse atención. Yo creo Bueno, que tú no sabes esto. pilas, mona. ¿Listo? Ahora, esos son ¡Wow! los reyes de Persia. La pregunta es, ¿por qué estaban peleando? ¿Por qué estaba peleando Miguel, primero Gabriel y el príncipe de Persia? Y después Miguel se metió a la... ¿Por qué era la pelea? ¿En dónde? ¿En qué versículos? No, aquí, más el príncipe del reino de Persia se me puso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y el versículo 20 dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, voy a ir donde el príncipe de Grecia, o el príncipe de Grecia vendrá, ¿sí? Entonces, ¿por qué estaban peleando? La pregunta es esa. ¿Por qué se lo ¿Por qué puso? estaba peleando? Sí. ¿Era con Daniel que estaba peleando? Pues según lo que hemos visto en los últimos 20 minutos, ¿quién estaba peleando con quién? Jesús con Satanás y Satanás. Daniel. Jesús con Satanás, específicamente. Sí, muy bien. Específicamente, pero Bueno, antes de Jesús con Satanás, ¿quién con quién más? Gabriel con Jesús, con Satanás, ¿sí? Gabriel ajá, estaba peleando con Satanás, porque dice, cuando tú oraste, cuando tú dijiste que querías más sabiduría, yo fui, el príncipe del reino de Persia se me puso durante 21 días, o sea, no me dejó, ¿sí? Pero Miguel me ayudó, que es uno de los principales príncipes, y quedé allí con los reyes de Persia, ¿sí? Y otra vez, el versículo 20, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia, ¿sí? O sea que estaba peleando. La pregunta es, ¿por qué estaba peleando? ¿Por qué estaba peleando Gabriel contra el príncipe de Persia? ¿Por qué estaba peleando Miguel contra el príncipe de Grecia, de Persia? Para darle la visión a Daniel, para que o sea, Satanás se lo quería impedir. Un poquito más, tiene que ver por ahí, pero es un poquito más. Uy, mucho nivel. Estaba peleando para que el decreto se cumpliera, ¿sí? ¿Cuál decreto? El que se había mencionado en Daniel 9, ¿sí? Entonces, eso es lo que estaba haciendo. Estaban peleando para que se cumpliera el decreto. Si no se cumplía el decreto, pues no podía comenzar el tiempo de los 2300 años. O sea que Daniel 10 tiene un objetivo específico y es que se dé un tiempo a costa de todo. Es decir, es necesario que se cumpla el tiempo. Y para eso va Miguel. Si Miguel no, pues, para eso va Gabriel. Y si Gabriel no puede, pues va Miguel, ¿sí? Recuerden que aquí, de hecho, en los primeros versículos es lo que pasó con los samaritanos. Es decir, durante exactamente 21 días, que son 21 años, exactamente durante 21 años, se le opuso a Gabriel, ¿sí? Durante 21 años estuvieron
los samaritanos impidiendo, y todas las tribus allí, digamos que paganas, estuvieron impidiendo que se diera el primer edicto, que era el edicto de Ciro, para reconstruir el templo, ¿sí? Entonces, eso es lo que estaba haciendo, estaba peleando allí para que se diera al menos el edicto, ¿sí? Entonces, en esos días se opusieron los samaritanos, porque Satanás también estaba hablándole a los samaritanos, estaba mirando cómo levantaba oposición de alguna parte, pero Miguel y Gabriel estaban mirando cómo resolver la oposición, ¿sí? ¿Sí quedó claro eso? Sí, claro. Y eso Muy claro. fue cuando, o sea, Malaquías y Daniel. Malaquías, no, Eso fue solo Daniel, ¿sí? pero no te entiendo. Fue solo Daniel cuando en la época de Daniel. Ah, no, esa época en la que vive Daniel es la época de Nehemías, es la época de Esdras, ¿sí? Entonces, en esas épocas es donde se están dando los decretos. Entonces, lo que está pasando aquí es que se está haciendo todo lo posible para que esos decretos comiencen a darse, ¿sí? Perfecto. ¿Sí queda O sea claro que eso? ¿Alguien no le... Satanás, Sí, Sí, era queda, Nehemías, se estaba confundiendo el influía, nombre. Satanás queda influía en... claramente en shock todo. Ok, ¿Qué pasó? sí, dilo. Satanás influía en, digamos, en el príncipe de Persia, que en ese momento era, digamos, Artajerjes o Ciro, para que no diera el decreto. Entonces, Miguel contendía con él para obligarlo a que fuera así. Exacto, pero recuerden, la primera vez que contiende, básicamente es con el decreto, el primer decreto que es el de Ciro, ¿sí? Es la primera vez que comienza a pelear para que se dé el decreto. Porque el versículo 20, como lo ven acá, dice, sabes que he venido a ti, pero ahora tengo que volver otra vez para pelear contra el príncipe de Persia. ¿Para qué? Pues para que se cumpla y para que se cumpla la profecía, ¿sí? Eso es lo que está haciendo allí mientras él pelea, ¿sí? Entonces, por Sí. 3 semanas, mientras que Daniel estaba orando, ayunando y afligiéndose, Gabriel luchó con el príncipe de Persia y las mentes de los reyes de los persas, y así, al final del periodo, el arcángel Miguel se presentó para ayudar a Gabriel. No cabe duda que estos 21 días fueron literales. Sin embargo, nos sentimos tentados a pensar que hay una explicación más amplia. Si aplicamos el principio de día por año, como dijimos, para los 21 días, tenemos 21 Años. años. Ciro 20 años. dio su decreto en el año 536, el primer decreto, el decreto de reconstruir simplemente el templo. Y el templo se terminó en el año 515, exactamente 21 años después de darse el decreto. Interesante, ¿no? Eso fue lo que pasó. Perfecto. Durante todo ese periodo, Veo, Gabriel estaba luchando. Ajá. veo que el control lo tiene Jesús, porque Dios es el que mueve todo y el que tiene el control, a pesar de que los reyes se nieguen a hacer lo que Dios manda, Él siempre los tiene en control. Exacto. Durante todo este periodo, Gabriel estaba luchando con Satanás y los reyes de Persia. ¿Sí? Note que hay un plural ahí, los reyes de Persia. O sea, no solo Ciro. Los Después reyes. tenía que ir a pelear contra Darío y también contra Artajerjes, ¿cierto? Y eso ya es en la mente. El libro de Esdras explica que la obra de reconstrucción del templo prosiguió a su debido tiempo, pues los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar. O sea, que mientras por un lado estaba Satanás tratando de no dejar de edificar, por otro lado estaba Dios con los ancianos para que ellos edificaran, ¿sí? Hagamos un resumen de eso, entonces, en palabras, digamos, más fáciles de entender. Cuando Daniel, del versículo 10-14, ¿sí? ¿Qué es lo que dice aquí? En 10-14. He venido para hacerte saber lo que va a venir a tu pueblo en los posteriores días, porque la visión es para esos días. Entonces dice, yo sé que has estado afligiéndote, es como lo que viene a decirle Gabriel a Daniel. Yo sé que te has estado afligiendo, has estado ayunando, orando por 3 semanas, porque querías comprender mejor los eventos finales de la profecía de Daniel 8. Desde el momento que comenzaste a orar, yo tenía la intención de venir inmediatamente para responder a tu plegaria, así como lo hice la última vez que oraste. Esta vez se demoró más, pero me demoré porque estaba en conflicto con el príncipe del reino de Persia, quien estaba procurando convencer a los reyes de Persia
para que detuvieran la construcción del templo. Pero al final de los 21 años, Miguel vino para ayudarme y ganamos la victoria. La oposición que has visto por parte de los samaritanos es la manifestación visible de este conflicto invisible. Pero ahora, después de la demora, finalmente he podido venir para ayudarte a comprender lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión aún es para esos días, ¿cierto? Entonces, es importante, Daniel, para comprender la relación entre Daniel 8, 9, 11 y 12, Daniel 10. Claro. ¿Es importante comprender lo que estamos comprendiendo de Daniel 10? Claro. Claro, es central. Claro que sí. Realmente escuchamos muy pocos sermones acerca de Daniel 10. Y es básicamente, y tiene como el hilo completo del libro, ¿no? Ese es el hilo. Daniel 10 es el hilo. Entonces, el tema central vuelve a ser los 2300 días y el juicio. Versículo 20 y 21 del mismo libro para ya estamos finalizando, ¿sí? Él me dijo, versículo 20 y 21, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar, él también va a pelear contra el príncipe de Grecia. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Tenemos entonces ahora sí el panorama completo y con esto finalizamos. Ya tenemos hasta aquí Daniel 10, ya finalizamos. Hasta aquí vamos a llegar con Daniel 10. La próxima vez ya vamos a ver dónde se abre el librito que fue cerrado en Daniel, ¿sí? Es lo que veremos la próxima vez. Entonces, la visión completa o la chazón tiene que ver con el reino de Persia, el reino de Grecia, el reino de Roma, el reino de, primero, Roma pagana, Roma papal, ¿cierto? Después viene la purificación del santuario, se queda en vilo, Daniel 8, porque pues, se enferma y no está completa. Y entonces lo que pasa es que en Daniel 9 viene otra vez Gabriel, a responder acerca de la maré. Daniel entiende la maré en el versículo 10, 1 de Daniel, ¿cierto? Entiende la maré, pero ahora dice, quiero saber más acerca del tiempo del fin. Y entonces es cuando dice, voy a explicarte ahora sí la visión. Y adivinen dónde se encuentra la visión ahora sí registrada completamente. Daniel 11. Daniel 11. O sea que es un solo libro. Daniel 11 tiene la visión completa. Vuelve a comenzar y vuelve a comenzar con detalles, ¿sí? Es decir, quedamos inconclusos, listo, te voy a dar más detalles, porque otra vez Daniel oró, ¿sí? ¿Y cuáles son los detalles que da? ¿Dónde comienza Daniel 11? ¿Con qué reino comienza Daniel 11? Persia. Con los reyes de Persia. Con los medopersas, ¿sí? Entonces no es ninguna casualidad que comience, es porque está explicando lo que quedó inconcluso. Entonces comienza a explicar, pero hay algo muy interesante. Él ya sobrepasa, entonces, como dije, habla de Persia, habla de Grecia, habla de Roma pagana, habla de Roma papal durante el periodo de los 1260 días, habla incluso de la Roma, la herida de muerte, habla cuando la herida de muerte va a ser sanada, habla cuando acaban con la bestia o cuando van a acabar con la bestia, pero también habla de lo que pasa que comienza un tiempo de angustia, pero que en el tiempo de angustia serán libertados los hijos de tu pueblo. O sea que va hasta donde Daniel 11, hasta Daniel 12, hasta el fin, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la parte cuál es la porción que estaba sellada? Pues esta, Daniel 12. Por eso dice, pero tú, Daniel, vamos a Daniel 12 y con eso finalizamos. Miren, Daniel, esto no, digamos que no vamos a tocarlo casi, pero aquí dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. O sea, cuando habla acá de levantarse Miguel, quiere decir que se quita sus vestiduras sacerdotales y se pone sus vestiduras reales. Es decir, se acaba el tiempo de gracia. Y entonces, este gran príncipe de tu cuerpo, que está delante de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. O sea, habla del tiempo de la angustia de Jacob, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo, en este tiempo de angustia, va a ser libertado. Nos habla de la liberación del pueblo de Dios. Estos versículos, así como lo ven, si ustedes comienzan desde 1798, un poquito antes,
desde donde nosotros comenzamos hoy, y van al conflicto de los siglos y comienzan a leer la Revolución Francesa. De ahí en adelante van a ir desde los versículos 40 de Daniel 11, hasta estos versículos, hasta el fin. Eso quiere decir que hay que leer Daniel, por eso Elena de White manda leer Daniel, ¿sí? Porque es un libro interesante para nuestros días. Entonces tiene la liberación de tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro de la vida, tiene la resurrección especial, muchos de los que duermen del polvo de la tierra serán despertados, ¿cierto? Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y dice que solamente los entendidos, y otra vez la palabra entendidos, resplandecerán. La pregunta que hago, esta sí tiene que ser, no puede nadie responderla mal, y es, ¿quiénes son los entendidos y en qué? Más bien, ¿los entendidos en qué resplandecerán como el resplandor al firmamento? Los entendidos en la profecía de los últimos días. Ah, los entendidos en la porción que estaba sellada. Estaba sellada. Ah, entonces, los entendidos no es que los que entiendan la Biblia, ni que los que entiendan, los que se sepan los libros de memoria y que Génesis, Éxodo, Levítico, no. Los entendidos es básicamente los que entiendan esta porción de la profecía. Ellos, en el tiempo en que vivimos, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. No soy yo quien inventé que necesitamos estar predicando estos temas. No, aquí lo está diciendo. Van a haber unos entendidos, y son los entendidos en la profecía, en el juicio y en los eventos de los últimos días. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y mire lo que dice: me doy por vencido, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo de él. Fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Ok. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban de pie, uno a un lado del río y el otro al otro lado, y dijo un varón vestido: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Realmente aquí es donde explica cuándo comienza el tiempo del fin. Es decir, ¿cuándo será ese tiempo del fin? Que tú me acabas de decir que hay un tiempo del fin. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sentado sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, 1260 años. Después de los 1260 años comienza el tiempo del fin, porque dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, es decir, la persecución papal, todas estas cosas se cumplirán. O sea, comenzará el tiempo del fin. Y yo oí, y miren otra vez lo que dice Daniel, ya lo ha dicho cuántas veces, muchas, pero es natural porque Daniel no era verdad presente para Daniel. Yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? O sea, yo oí y no entendí, pero ¿cuál va a ser el fin de estas cosas? Y le respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? El tiempo del fin. O sea, ya ahora sí se dio por vencido Dios. Pues no es que se dio por vencido, sino que no era para Daniel. Pues le dice ya, anda, Daniel, tranquilo. Tú te vas a dormir y No le corresponde. estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los limpios procederán impíamente, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Ojo que estamos en dos grupos, los impíos y los justos. Pero aquí dice, los impíos procederán impíamente, así como en el diluvio. Se casaban y se daban en casamiento sin entender el tiempo que había llegado sobre ellos, que ya se había cerrado la puerta del arca. Eso mismo pasa acá. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos, ellos sí van a comprender. Y desde el tiempo que sea, bueno, esto ya es algo que no vamos a profundizar ahora, ¿sí? Pero básicamente, digamos que aquí terminamos el libro de Daniel con un libro de Daniel sellado e identificando la parte que está sellada, que tiene que ver con el juicio y con ¿qué? Y con los eventos, con lo que falta de la Jasón, los eventos del tiempo del fin. El fin. Porque Daniel, en Daniel 2 y Daniel 7, ya comprendía más o menos cómo iban a ser los eventos hasta el final. Ya comprendía Babilonia, Medo Persia, Grecia, Roma, ¿cierto?
pero no sabía qué iba a pasar después de 1798, eso no lo sabía, ¿cierto? Y tampoco iba a pasar qué iba a pasar, y tampoco sabía lo del juicio, ¿sí? Esas dos cosas no las sabía. Pero aquí nos hemos dado cuenta que es más profundo de lo que pensábamos. Es decir, hay una parte que es sellada y no tiene que ver con toda la Biblia, sino simplemente con la parte que tiene que ver con el tiempo del fin. Con la pregunta que cierro es, ¿dónde vamos a esperar que se abra ese sello? ¿En qué momento? ¿Dónde vamos a O en esperar? el libro. Sí, ¿dónde vamos a esperar que se abra ese sello? En Daniel 11. Sí, No. Daniel 11, Bueno, Daniel 11, 40. Daniel es un libro sellado, Eh, ¿cierto? Es Daniel decir, 12, 12, 12. ¿dónde esperamos que se nos abra, digamos, esta verdad? No, mentiras, espere. Pues debería ser que se abra algo después de 1798. Y eso es casi que después de Daniel 11. En el tiempo del y fin. Daniel. Dani, ¿en dónde esperaríamos que se abra esta verdad? Pues yo también pensé en Daniel 11. Vivi, ¿dónde esperaríamos que se acabara, donde se revelara esta verdad? En Apocalipsis. En Apocalipsis. ¿Sí? Apocalipsis. Ush, La Tony, revelación de Jesucristo. Ya Apocalipsis no es un libro cerrado, es un libro abierto. Eso quiere decir que este libro es el que nos va a revelar específicamente lo que Daniel tiene como sellado, ¿sí? Específicamente, la próxima vez vamos a ver Apocalipsis capítulo 10. Mire cómo se llama, no es casualidad. ¿Cómo se llama? el ángel con el librito. El ángel con el librito. ¿Cuál librito? ¿Ahora sí sabemos cuál librito o no? Sí, claro. Daniel. ¿Daniel qué? El libro sellado. Daniel en su porción sellada. ¿Listo? Ush, esto parece una película thriller, que todo se resuelve al final en el último minuto del chat. Pero mire una cosa, con la responsabilidad que tenemos y con el estudio de esto ya podemos estar en condición para enseñar a otros esto. Si nosotros lo sabemos, ya podemos enseñar a otros esto, esta profecía, que es la de el tiempo del fin, que es el regreso de Jesús y en cuanto al juicio. Debemos estar en disposición en predicar esa verdad presente que estamos ahora. Esa es la verdad presente que debemos estar predicando a otras personas, porque para que no queden en esa oscuridad de que no saben todo esto, no saben que Cristo va a venir, no saben nada de eso. Y ese es lo que nosotros debemos hacer en este momento. Pues yo quedé explicarle a Vanessa y a Jessica que me dijeron que no iban a poder venir. Y yo diciéndoles al principio, no, tranquila, yo le voy a explicar. Ay, ahora cómo le voy a explicar todo eso. No, Pero bueno, es un pero no es, reto. lo no es tan vamos a, complicada, simplemente. sí, lo vamos a hacer. Es decir, dense cuenta que conforme hemos ido avanzando, y lo digo por ejemplo para Daniel, para Adri, ¿cierto? Conforme hemos ido avanzando, hemos comprendido más. Tal vez al principio comprendíamos menos, cada vez que avanzábamos comprendíamos un poquito más, pero ahora en este momento ya estamos dispuestos. Ahora, les tengo una propuesta. No, no para hoy, ¿no? Ya acabamos. Es decir, ya con esto acabamos. Les tengo una propuesta y es, seguimos la próxima vez simplemente con Daniel desde los versículos 40 en adelante, es decir, del 40 al 45 y revelamos eso para comenzar con Apocalipsis o vamos directamente a Apocalipsis. No, Daniel 11, a terminar con Daniel 11. Sí, con Daniel. Listo. Entonces vamos con Daniel 11, 40 al 45. ¿Y por qué digo 40 al 45? Porque estudiar Daniel 11 completo, primero es bastante historia, ¿sí? Lo podríamos hacer, pero nos llevaría mucho tiempo. Y pues... ¡No importa! podríamos de repente, digamos que pasar por Daniel 11 sin ir al detalle, ¿sí? Que eso ya lo hemos hecho en algunas veces aquí, pero sin ir al detalle, pero más bien centrándonos en Daniel 11 del 40 al 45, porque es la parte que tiene que ver con el tiempo del fin, ¿sí? Es la parte sellada, podríamos decir. ¿Listo?
Perfecto, sí, está muy bueno. Pues yo agradezco, la verdad, a todos ustedes que se hayan conectado y que siempre estén como aquí dispuestos para aprender, que yo a veces me pase de la hora. Pero bueno, hoy hemos, creo que aprendido un poco más, hemos sido más profundo. Creo que de tanto repaso deberíamos o tenemos bastantes cosas claras. Si no, no se siga desesperando, no siga preocupándose, que el Señor lo dijo en Daniel 12. Los entendidos resplandecerá y Él es el que va a dar la inteligencia, ¿sí? Cuando nos demanden, dice, al final, cuando estemos siendo perseguidos y nos demanden razón por nuestra fe, esas cosas que hemos estudiado, el Señor nos las hará comprender. Pero les recomiendo como soporte comenzar con el estudio de el conflicto de los siglos desde el capítulo que se llama La Biblia y la Revolución Francesa. La Biblia y la Revolución Francesa sería este versículo y va avanzando hasta que venga y va avanzando incluso hasta el 12, ¿sí? Pero les recomiendo comenzar desde ahí. Pero ya estamos en capacidad. Yo la verdad los felicito y no es, o sea, los felicito porque digamos que hemos perseverado bastante hasta el momento, porque siento que Dios ha trabajado en este grupo y que trabaja en las vidas de cada uno de ustedes y que Él nos ha revelado bastante de lo que necesitamos. Él está sacando un remanente, ¿sí? Él está sí, Formando un pueblo. tamizando a su pueblo, ¿sí? ¿Recuerdan el zarandeo? El zarandeo se está dando, ¿sí? El zarandeo se está dando y de aquí no es que vaya a salir un nuevo pueblo, no va a salir un nuevo pueblo, pero sí, tristemente, lo dice Daniel, de hecho, el versículo Daniel 11:43, muchos van a salir y muchos de los que están afuera van a entrar, ¿sí? Entonces, nosotros somos privilegiados porque no todos quieren estudiar esto. A muchos piensan que no les toca, ¿sí? Pero esta es nuestra misión. Dios nos ha designado para eso. Y gracias a Dios que nos ha escogido a nosotros. No estamos por casualidad en este momento conectados aquí. Puede parecer a veces muy ladrilludo, puede parecer un tema complicado, pero la verdad es que Dios los tiene a cada uno de ustedes que están ahí sentados con un objetivo. Y ese objetivo es que repliquemos estas buenas nuevas de la salvación, porque Cristo está más cerca que cuando creímos. ¿Sí? Amén. Acabo con Ezequiel 8, creo que es. 14. Yo lo envié por el grupo, pero lo vuelvo a leer por acá. Con esto acabo y alguien que después me ayude con la oración. Dice, vino a mi palabra diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, ¿es algo que está pasando? Sí. Y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviese en medio de ellas estos tres varones, Noé, Daniel, Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor. Es decir, la salvación es individual. Es individual, pero si pasara esto, la única salvaguardia que tenemos es tener una relación especial con Dios. Versículo 15. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y las asolaren y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solo serían librados y la tierra quedaría desolada. ¿Se dieron cuenta que si pasaran fieras? Otra, o si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada pasa por la tierra e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no libraría a sus hijas ni a sus hijas. Ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia, que es lo que está pasando sobre esta tierra, y derramare mi ira sobre ellos en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviera en medio de ellas Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no libraría a hijo o a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual, mire lo que está haciendo Dios con estas cosas anteriores. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más
cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 terribles juicios, espada, hambre, fieras y pestilencia para cortar de ella hombres y bestias? Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ellas. Y os consolarán cuando veréis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Amén. Que nuestro pensamiento entonces sea ese. ¿Quién quiere ayudarnos con una oración? O no sé si antes hay alguna pregunta. O aporte, ¿no? También puede ser. Bueno, yo quiero hacer un comentario. Sí. Me siento muy contenta de haber estudiado esto porque, pues mientras que hablamos de todo esto, pienso en mi vida